Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la conferencia magistral con la que abrimos este Congreso Internacional de Teoría Crítica. Nuestro invitado es el doctor Jordi Maizo, que nos va a presentar la conferencia El lugar de las pretéritas esperanzas, Adorno y la teoría crítica de la individuación capitalista. Comienzo hablando de algunos elementos de el currículum de nuestro invitado. Jordi Maizo es profesor en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC y ha pasado buena parte de sus años de formación en Alemania, fundamentalmente en Berlín. Su trabajo se centra en la historia y la actualidad de la teoría crítica frankfurtiana y en particular de la obra de Adorno, sobre la que ha realizado su tesis doctoral, Elementos para la reapropiación de la teoría crítica de Theodor Adorno, ediciones Universidad de Salamanca, 2010, así como numerosos artículos y contribuciones a volúmenes colectivos. Recientemente ha traducido y editado 2 volúmenes de ensayos de Walter Benjamin, publicados en Alianza Editorial. Entre sus ámbitos de trabajo destacan asimismo la estética, la filosofía contemporánea y la teoría crítica del capitalismo en la línea de las lecturas contemporáneas de Marx. Es director de Constelaciones, revista de teoría crítica, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y miembro del Grupo de Investigación, Historia y Ontología del Presente. Bueno, sin más, los dejo con nuestro invitado, el doctor Jordi Maizo. Hola, buenos días en México, buenas tardes aquí en Madrid. Antes de nada quería agradecer a la profesora doctora Dinora Hernández por su amabilísima invitación y por su presentación, por estas palabras de presentación. La verdad es que para mí es un gran honor poder participar en este congreso y poder además intentar abrirlo como buenamente pueda. Voy a poner un poco en control el tiempo para no exceder el tiempo de alguna manera del que dispongo. Y bueno, es un poco extraño ciertamente tener que dirigirme al público sin poder verle prácticamente, ¿no? Y en estas circunstancias que atravesamos, pero es la situación que tenemos. Esto no sustituye realmente, creo, una proximidad real, ¿no? Pero espero que pueda servir para establecer unos lazos de comunicación, unos lazos, digamos, de intercambio que el programa de este congreso realmente plantea de forma muy prometedora, ¿no? Lo que voy a presentar aquí es en realidad una parte de un trabajo más grande, ¿no?, que estoy desarrollando y se refiere únicamente a una serie de cuestiones que están vinculadas fundamentalmente a la categoría de individuo en Adorno y a cómo entender esa categoría, cuál es el sentido histórico de lo que Adorno entiende por individuo en el momento histórico en el que Adorno escribe, y probablemente también es una invitación a preguntarnos qué tiene eso que decirnos hoy, ¿no?, aunque sea, digamos, atendiendo la especificidad histórica de la formulación de Adorno. La referencia a las pretéritas esperanzas, ¿no?, como muchos y muchas de ustedes sabrán, tiene que ver con esa famosa frase al comienzo de Dialéctica de la Ilustración, ¿no?, de que no se trata de conservar el pasado, sino de realizar sus pretéritas esperanzas, ¿no? Esto me parecía interesante en la medida en la que la categoría de individuo, como muchas otras, es uno de esos elementos en los que la teoría crítica, y en particular el pensamiento de Adorno, establece un diálogo con un mundo que ya no es su mundo, que es el mundo burgués, y que es el mundo del cual han surgido, digamos, las esperanzas emancipatorias, las esperanzas de emancipación y también los modelos de crítica de la realidad social a los que la teoría crítica se adhiere, y que sin embargo es necesario constatar que la realidad que ellos están viviendo ya no responde a eso. Es decir, el contexto en el que surgieran las críticas, por ejemplo, de Marx, ¿no?, y de la izquierda hegeliana y de toda una serie de autores que en el siglo XIX van planteando un modelo de crítica, ¿no?, no responden ya, este horizonte histórico no responde ya a lo que la teoría crítica comienza a ver a partir de los años 30 y 40, con toda una serie de fenómenos históricos que creo que no hace falta entrar aquí a detallarlos digamos, de forma minuciosa, ¿no?, desde el declive, el hundimiento, la derrota del movimiento obrero, el ascenso del fascismo, el auge del antisemitismo,
que fuerza a estos teóricos al exilio, ¿no? Obliga a hacer una nueva composición de la situación, ¿no? Y en cierta medida la tensión con el mundo burgués está vinculada a que muchos de los elementos que aparecían como un marco falsamente dado en este mundo, el mundo burgués periclitado, nunca se realizaron, pero contienen un potencial de alguna manera que conviene analizar o conviene ver cuál es su actualidad. Uno de ellos se vertebra en torno a la categoría de individuo, ¿no? Y la categoría de individuo se asocia evidentemente con la noción de autonomía, de libertad, de capacidad de autodeterminación, ¿no? Y a menudo parece que la crítica de Adorno se realiza, digamos, desde una afirmación positiva de esa categoría, ¿no? Como un intento de recuperarla. Un poco lo que quiero mostrar es que la situación es un poco más compleja y que en este punto concreto de la relación de la categoría de individuo y lo que la sostiene socialmente, Adorno lo que plantea también es un diálogo con Marx desde un intento de hacer fructífera una distancia con él, ¿no? Una distancia histórica con él, es decir, pensar con Marx sabiendo de alguna manera que el mundo al que uno está respondiendo, el tipo de sociedad a la que su teoría está respondiendo, ya no es la contemporánea. En cierto modo, nosotros estamos con la misma posición con respecto a Adorno, podríamos decir, ¿no? El mundo en el que vivimos ya no es aquel en el que pensaba Adorno en los años 30 y 40, sobre todo 40, pero tampoco el de los años 50 y 60. ¿No? Aunque buena parte de la génesis de nuestro mundo puede retrotraerse ahí. Entonces, el punto de partida es un poco esta cuestión de la individualidad y qué significa la individualidad. Y aquí la categoría clave que nos da Adorno para pensar la distancia entre el siglo XIX, ¿no? XVIII, XIX y el XX, en el que él piensa, es, digamos, el eslogan, podríamos decirlo así, de la aniquilación del individuo. Veremos que en realidad esta categoría o digamos, esta frase, ¿no?, de la aniquilación del individuo, que es muy sonora y ha tenido, digamos, mucho predicamento y ha sido ampliamente recibida, remite a una situación cuya complejidad es mayor de lo que puede parecer, ¿no? Y lo que ciertamente podríamos hablar aquí es que hay un cambio de signo en la categoría de individualidad, pero que lo que Adorno articula no solo es una nostalgia respecto a la individualidad burguesa. Lo que Adorno plantea, y esto es muy claro en Mínima Moralia, que es en buena medida uno de los textos donde en más profundidad se plantea esto, es la necesidad de, digamos, plantearse la pregunta de la individualidad, la pregunta por la individualidad de una forma nueva en la era de su liquidación. Es decir, la idea de que el individuo no es o no ha de entenderse como una entidad fundamentalmente biológica. Adorno dice, no solamente nos referimos a esta categoría en el sentido de que los seres humanos vienen al mundo como criaturas biológicas individuales, sino, por ejemplo, como digamos, bancos de coral, ¿no?, por ejemplo, sino que se trata más bien de una cristalización histórica que tiene toda una serie de rasgos, ¿no?, claramente identificables, como serían la singularidad, la autonomía, la autoconciencia o la capacidad de autodeterminación. Es decir, la categoría de individuo aparece como una categoría eminentemente social que está vinculada a la constitución de los sujetos como mónadas. Como mónadas quiere decir como entidades nítidamente diferenciadas tanto de la realidad que les circunda como también de otros sujetos. En la medida en la que su propósito en la vida social, y aparece esto como algo, digamos, que no tiene una génesis, precisamente es que persiguen sus intereses privados, sus intereses individuales, ¿no? Y esto era algo ciertamente que había sido ya muy central en el planteamiento del propio Marx, ¿no? Cuando, por ejemplo, al comienzo de la introducción de 1857, ¿no?, la introducción a la crítica de la economía política, comenzaba burlándose un poco de este intento de concebir la individualidad como si los seres humanos vinieran al mundo como pequeños Robinsones, ¿no?, como náufragos aislados que comenzaran de cero en una isla desierta, ¿no?, como si la categoría de individualidad fuera una categoría natural. Adorno insiste en que esto no es así y que esto de alguna manera es equívoco, al igual que Marx, ¿no? Es muy consciente de la noción de que el individuo no solamente es un producto social e histórico, sino que es algo que solo puede constituirse socialmente, ¿no? Y Adorno sigue aquí, en buena medida Marx, y lo que señala es que el individuo debe su encarnación, debe su cristalización, ¿no?, como realidad histórica, a una serie de formas de la economía política que hacen que sea un resultado de un determinado modelo de socialización que la filosofía y el pensamiento, sobre todo del siglo XVIII, tienen a entender como un fenómeno natural, pero no está.
incluso aunque el individuo sea algo que se percibe como antitético a la sociedad, es un producto de la realidad social misma, fundamentalmente vinculado a las formas, digamos, de socialización relacionados con la economía mercantil y los vínculos monetarios, ¿no? El establecimiento de unos lazos y vínculos sociales a través de los intercambios mercantiles mediados por dinero. En este sentido, ¿no? Para Adorno la categoría de individualidad arraiga en circunstancias históricas precisas. Es un producto relativamente tardío de la historia europea que responde fundamentalmente a la descomposición del orden feudal con la cual decaen las relaciones de dependencia personal directa y, por ejemplo, relaciones de servidumbre. Básicamente debido a la generalización del intercambio mercantil, que lo que produce son sujetos económicos, ¿no? Y eso implica que el ser humano no puede entenderse ya primordialmente como miembro de un estamento, de una familia, o ni siquiera podríamos decir de una clase social, sino ante todo como un ser individual que tiene que hacerse valer en la vida social como un sujeto económico. Y esto es lo que le posibilita una autonomía, una libertad, un marco de agencia. Y esto es algo, la necesidad de hacerse valer como un sujeto económico, no es algo únicamente que la sociedad burguesa posibilita, sino que es algo que también va a exigir a los individuos, ¿no? Y esto, en cierta medida, implica, podríamos decir también, que la capacidad de autodeterminación que adquieren los sujetos individuales, ¿no?, como figura histórica, está unida al principio social del intercambio, está unida al derecho de propiedad, que va a ofrecer a los individuos en tanto que sujetos de intereses privados, ¿no?, y como tales entidades relativamente autónomas e independientes, un margen de agencia en el proceso de intercambio de mercancías. Pero esto implica también que los sujetos han de mantenerse a sí mismos en el entramado social en el que la persecución de intereses individuales, es decir, aquello que permite la consecución o no, que media la consecución o no de sus intereses, está unido, podríamos decir, a relaciones de compra y de venta. En esta medida, la categoría de individuación aparece vinculada para Adorno, indisolublemente unida, y aquí sí que va más allá de Marx, a una determinada forma de organizar socialmente la lucha por la subsistencia, la autoconservación, que en esta nueva forma de socialización aparece definida en términos fundamentalmente individuales. Adorno no fue, que sepamos, un gran lector de Polanyi, ¿no?, pero aquí la idea del antropólogo Polanyi de que la sociedad capitalista es la primera en la que un individuo puede llegar a pasar muchísimo hambre sin que haya un periodo de carestía. Esto es un novum histórico específico del capitalismo, que implica precisamente esto, que la lucha por la supervivencia es un asunto de individuos que han de velar de alguna manera por su propio destino social, a través de su acción como sujetos económicos. Y que su acción como sujetos económicos es lo que determina, en cierta medida, su destino individual, ¿no? Y también lo que marca su singularidad, su especificidad y su autonomía. Por tanto, el individuo es una criatura viva que pugna por preservar su vida y lo hace como una entidad relativamente autosuficiente, pero en realidad lo que Adorno señala es que esto es en realidad una forma refleja una determinada manera de organizar y vertebrar las relaciones sociales. Y no es solamente que el yo, que cada individuo, que cada singularidad esté vertebrada con la sociedad, sino que la debe literalmente su existencia. La formulación de Adorno aquí es que el hecho de que uno logre desarrollar sus aptitudes, sus capacidades y sus potenciales en armonía con los requisitos de la lógica social, es lo que va a permitir que una persona, por ejemplo, pueda ver ampliada su capacidad de acción, que pueda ver de alguna manera maximizados sus potenciales individuales. Mientras que se desvía de los requisitos sociales, de alguna manera va a ver su margen de acción cada vez más restringido y va a tener cada vez menos margen para desplegar su propio yo. ¿Esto qué implica? De alguna manera un vínculo entre la posibilidad de despliegue de la propia individualidad y la encarnación de funciones económicas. Y esto de nuevo nos devuelve a una categoría marxiana, que es la idea de que el individuo, ahí donde se persigue sus intereses más particulares, en realidad no actúa solo a título individual, aunque pueda, digamos, psicológicamente actuar a título individual, sino que actúa en el entramado social encarnando funciones económicas, encarnando, de alguna manera, personificando
roles sociales. Esto es lo que lleva a Marx a utilizar un concepto sumamente útil, ¿no?, digamos, para la teoría social en general, que es el concepto de máscara, ¿no?, o de máscara de carácter. Y lo que Marx quiere decir aquí, fundamentalmente, es que solamente encarnando roles sociales útiles a la reproducción del capital es posible, en cierta medida, desempeñar funciones que ofrezcan al sujeto un margen para ponerse en juego como sujeto y dotarse de contenido a sí mismo como ser individual. Eso no quiere decir, y esto es lo importante, que la máscara oculte y reprima al individuo de carne y hueso. Es decir, que sea una figura inauténtica, mientras que su verdadero yo sea algo que se oculta detrás de esa máscara. Sino que, más bien, de alguna manera, la forma en la que se constituye la individualidad social no existe al margen de toda una serie de mediaciones sociales que tienen que ver con la posibilidad de encarnar este tipo de máscaras. Y esto básicamente implica que efectivamente esta nueva vertebración de las relaciones sociales ofrece un marco de agencia y de libertad a los seres socializados, a los individuos, para que puedan ponerse en juego como sujetos responsables de sí, como sujetos del trabajo, como sujetos de la competencia y también como sujetos del dinero y del consumo. Pero eso significa que ese marco de agencia no se da en el vacío, no se da en el vacío, sino que responde a de ajustarse a los requisitos de un entramado funcional que no atiende únicamente a la satisfacción de sus intereses y de sus necesidades, sino que tiene un telos propio, y ese telos propio es lo que más va a analizar en el capital, es decir, persigue la maximización del valor como un fin en sí mismo, ¿no?, la reproducción del capital, una forma abstracta de riqueza. Adorno asume esto realmente, ¿no?, y sobre todo particularmente a la hora de dar cuenta del rasgo específico de la configuración de las sociedades capitalistas modernas, ¿no? Y esto implica básicamente que la independencia personal de cada sujeto arraiga en una forma de dependencia objetiva, ¿no?, lo cual puede resultar en un principio paradójico. Y significa en buena medida que las condiciones que garantizan la autoconservación del individuo autónomo se encuentran en gran medida sustraídas a su control. Es decir, él tiene un margen de agencia, un margen de libertad, un margen para ponerse en juego como sujeto. Y ese margen, de alguna manera, le permite constituirse como una individualidad cuyos intereses tienen, digamos, una consistencia y una sustantividad social. Y sin embargo, basta una crisis económica, por ejemplo, para que con total independencia de sus intereses, de su acción y de la, digamos, la adecuación de su acción entre propósitos y fines, un individuo pueda verse privado de salario, pueda verse privado de sustento o pueda, de alguna manera, verse abocado a la ruina. En el fondo, lo que esto señala es que detrás de la propia noción de autonomía individual persistía un fondo de heteronomía, que condenaba a los sujetos además a una lógica, y esto es sumamente importante, es decir, para entender en qué consiste realmente la categoría de individualidad, ¿no?, sus diferentes matices, aristas y dimensiones, ¿no? Para Adorno esto implica que la persecución de los intereses individuales, ¿no?, de un individuo que es responsable de su propio sustento y de su propia autoconservación, se entienden fundamentalmente en antagonismo con el resto de los sujetos. Es decir, que la libertad individual es la tapadera de una necesidad social que obliga a los individuos a competir para sobrevivir y a ser además brutales si hace falta en la competencia. Y de este modo la dimensión más positiva de la autonomía, que es lo que se suele recordar, de la libertad, de la capacidad de determinación, tiene un reverso, ¿no?, desde luego se condensa en una capacidad de acción real, pero tiene un reverso que es, digamos, la lógica de la atomización social y de la lucha todos contra todos, que se asocia precisamente al carácter monádico o incluso monadológico del individuo, que genera la ficción, y eso son las robinsonadas precisamente a las que refería Marx, de que existe por sí mismo. Cuando en realidad esa ficción de que el individuo es autosuficiente, de que se basta a sí mismo, de que únicamente depende de sí, de su propia acción, hoy sabemos que esto claramente es una ficción, ¿no?, es una apariencia que la propia lógica social requiere para poder aumentar, y así lo formula Adorno en Mínima Moralia, para poder aumentar su rendimiento. Es decir, es precisamente un tipo de ficción que permite convertir a los sujetos en agentes de la ley del valor.
Es decir, Adorno está diciendo que la categoría de individualidad, tal y como existe en la sociedad burguesa, es en primer lugar apariencia. Tiene un elemento de ficción. Eso no quiere decir que sea solo ficción, ¿no? Pero ese elemento que aparece asociado a la autoconciencia y a la capacidad de autodeterminación, en realidad, es el lado, vamos a decir así, amable, del margen de acción que permite a los individuos su carácter como reproductores de una lógica que no es la suya, sino que es la lógica de la reproducción del capital. Esta función social se deriva, si queremos usar unos términos marxianos, ¿no? que de alguna manera señala muy bien la inversión entre sujeto y objeto. La sustancialidad del individuo depende fundamentalmente de que, como dijera Marx al comienzo del segundo capítulo del Capital, las mercancías no pueden ir por su propio pie al mercado e intercambiarse ellas mismas, sino que requieren de la intervención de un sujeto de intereses cuya voluntad resida en esas mercancías. Es decir, requieren de individuos que para hacer realidad, para materializar sus intereses y satisfacer necesidades, quieran comprar y vender ese tipo de mercancías. ¿A dónde nos lleva esto? Pues básicamente, digamos, a la noción de que esa autonomía, de que esa, digamos, libertad del individuo tenía un momento de apariencia. Es decir, cito a Adorno en Dialéctica Negativa, que es probablemente el texto donde, aunque sea de forma fugaz, mejor se fija en algunas de estas cuestiones. Dice Adorno aquí, el individuo era libre como sujeto económico burgués, en la medida en que el sistema económico requería de su autonomía para poder funcionar. Pero eso implicaba que su autonomía estaba ya negada desde su origen. Así lo dice Adorno, potencialmente negada desde su origen. Es decir, la autonomía era producto de que el individuo era básicamente la encarnación de una función dentro del sistema social. Y esa función requería de la mediación sustantiva de sus intereses para reproducir el proceso global de reproducción del capital. Pero eso implica que en la medida en la que el individuo contaba, a pesar de ser un ser capaz de determinarse a sí mismo, sustantivo individual, contaba fundamentalmente en tanto que función social, en realidad no tenía un carácter sustantivo como individualidad, es decir, como un ser singular concreto. No contaba como ser singular concreto, sino que, digamos, su singularidad concreta era un soporte de otra cosa. Adorno es consciente de esto y eso quiere decir, de alguna manera, que no hipostasía la noción del individuo que cristaliza en la filosofía, en la gran filosofía moderna asociada a la época burguesa, ¿no? Sino que la observa críticamente. Ahora bien, ¿de qué se da cuenta? De que la transición al capitalismo postliberal que va surgiendo a partir de los años 30 y 40 del pasado siglo implica una transformación en el que la integración social llega tan lejos que el margen de acción de los individuos se reduce sustantivamente. Que de alguna manera ese margen de autonomía que requería su intervención en la vida social se reduce y dificulta que se pueda desplegar algo que tenga una sustantividad individual. Básicamente, la iniciativa individual y los intereses individuales tienen cada vez menos peso en una lógica social en la que el poder económico y el poder social ha adquirido un grado de concentración muy grande. El momento en el que existen, digamos, concentraciones de capital como las que requieren ciertas grandes empresas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, uno de los modelos clásicos serían las grandes empresas automovilísticas, la iniciativa individual privada necesariamente retrocede, ¿no? E implica fundamentalmente que los intereses conscientes de los sujetos pierden peso y que las exigencias que se plantean al comportamiento de los individuos vienen dictadas cada vez más por grandes concentraciones de poder económico, por cárteles, por monopolios, etcétera, ¿no? Que están vinculadas a condiciones cada vez más anónimas, cada vez más, digamos, vinculadas a grandes bloques de capital, que, por ejemplo, que tienen, digamos, un tipo de requisitos vinculadas, entre otras cosas, por ejemplo, a la disponibilidad de un capital para poder reproducir un sistema productivo que es cada vez más costoso, cada vez más sofisticado y que requiere movilizar cada vez más recursos sociales. La consecuencia es que los sujetos ante esto ya no son entidades autosuficientes. Son cada vez más entidades que dependen de un aparato social crecientemente concentrado al cual, digamos, no pueden plegar a sus intereses, sino que tienen que amoldar sus intereses a él, ¿no? A este aparato social que va cobrando una creciente autonomía porque es desde él, desde donde se decide de alguna manera la lógica de reproducción social.
Es decir, los individuos tienden a convertirse cada vez más o tienden a tener que integrarse en una maquinaria social cada vez más grande y pasan a ocupar diferentes lugares dentro del engranaje, como le gustaba decir a alguien. ¿Qué implica esto? Que en lugar de la competencia, allí donde la competencia tiene que ver con algo sustantivo, en hacerse, digamos, con los espacios de valorización del capital, ya no se da entre individuos, sino que se da entre grandes bloques de capital concentrado. La competencia individual, donde se da, sin embargo, es en encontrar el amparo de esos bloques. El lugar de los individuos es un lugar crecientemente dependiente de esos bloques de poder concentrado que ya, digamos, no permite, en consecuencia, la autonomía, sino que cada vez más favorecen la adaptación. Es decir, esto implica toda una serie de elementos que no son únicamente sociológicos, sino que tienen un calado mucho más profundo. Básicamente, que las funciones económicas y los marcos de acción de los sujetos están establecidos de antemano y que su individualidad, en cierta medida, queda cada vez más restringida fundamentalmente al ámbito de la vida privada. En el ámbito, podríamos decir así, de la producción y el trabajo, el marco de acción de los sujetos está muy predefinido. ¿Dónde hay un ámbito en el que la apariencia de subjetividad permite dotar todavía de sentido algo parecido a una individualidad? Señala Adorno, en el consumo. Es la generalización de un consumo de masas, precisamente alimentado y bombeado a través de los mecanismos de la industria cultural, lo que permite que el sujeto pueda desarrollar y llenarse de contenido como ser individual a través de sus elecciones de consumo, a través del tipo de ropa que se compra, a través del tipo de hábitos de consumo cultural que tiene, la música que escucha, el tipo de películas que ve, etcétera, etcétera. Esto es lo que dota de una especie de individualidad que en el momento en el que Adorno piensa, en realidad, tiene que ver fundamentalmente con la asociación con determinados grupos diana de consumo, ¿no? Con, digamos, una individualidad sustantiva. Tiene que ver fundamentalmente con la adscripción de una pertenencia imaginada por parte del consumidor. ¿Y a qué diagnóstico le lleva a Adorno toda esta transformación histórica, ¿no? Vinculada a la forma de capitalismo que cristaliza en el siglo XX a partir de los años 30 y 40? Pues fundamentalmente a que el concepto de individuo que había surgido históricamente ha alcanzado un límite histórico y ya no existe como tal. Implica básicamente que la realidad sustantiva del individuo había surgido de las formas de socialización capitalista y la evolución de las formas de socialización capitalista habían eliminado esta individualidad que ya no necesitaban como autodeterminación, como capacidad de autodeterminación, de agencia, de libertad, y que, como formula Adorno en Dialéctica Negativa, esto da un vuelco en no libertad y la nueva categoría clave ya no es de alguna manera agencia, individualidad, libertad, autodeterminación, es integración. Es integración. ¿Y la integración qué implica? Pues, en primer lugar, lo que ya hemos comentado, de que los individuos fundamentalmente dependen de su inserción en determinados grupos de poder, pero implica también un sometimiento cada vez más incondicional de la vida individual a las exigencias de un entramado social crecientemente compacto. Implica básicamente que la capacidad, ¿no? Podríamos decir en primer lugar, la capacidad que existía en el mundo burgués del capitalismo, de la era del capitalismo liberal, de que un individuo pudiera determinar hasta cierto punto autónomamente su propia vida, era una prerrogativa de clase. Esto era algo exclusivo de la burguesía, ¿no? Y en cierta medida la categoría de individualidad y de sujeto burgués que tanto Adorno como Horkheimer y Marcuse tratan en buena parte de sus escritos, está, digamos, marcada por este patrón, ¿no? Pero ahora fundamentalmente se dan cuenta de que ya nadie, dice Adorno en Mínima Moralia, ningún ser humano sin excepción, y este es el signo de la época para Adorno, ningún ser humano sin excepción puede determinar ya su vida con un sentido tan transparente como el que antaño tuviera la estimación de las relaciones de mercado. Es decir, no es que hayan desaparecido las desigualdades sociales, sino que en cierta medida se ha universalizado una condición de no libertad por la cual los individuos, sin excepción, se sienten que están en manos de fuerzas económicas ciegas, sienten que no pueden ser los autores de sus propias biografías. Y eso es un nuevo histórico que implica que la categoría de individualidad, tal y como había surgido, ya no sirve, ya no tiene unas coordenadas adecuadas en este momento histórico, digamos, en el que Adorno está escribiendo, y podríamos pensar, digamos, que los textos determinantes en este sentido, el periodo determinante sería el de Dialéctica de Ilustración Mínima Moralia, muy especialmente.
Eso implica una serie de transformaciones que no son solamente, ya digo, sociales, sociológicas o políticas. Adorno las lee fundamentalmente como transformaciones antropológicas, y esto es lo importante aquí. Transformaciones antropológicas que están vinculadas a una nueva constitución de un tipo humano, que ya no es el tipo humano burgués, que insisto, es una prerrogativa de clase, ¿no? Pero que está vinculada a un sujeto responsable de sí, previsor, autosuficiente, basado en el cumplimiento del deber y en la rígida conciencia. Adorno se da cuenta de que lo que surge aquí es crecientemente una subjetividad, unos rasgos caracteriales vinculados a una creciente disposición, una flexibilidad a adaptarse a, digamos, a las estructuras sociales vigentes para poder encontrar un hueco en ellas, una pérdida de la continuidad de las biografías, vinculada a una pérdida de la capacidad de autodeterminar consciente y libremente los contenidos de la propia vida, y que está vinculada a una transformación antropológica muy amplia, en la que no puedo entrar aquí, pero que, digamos, he tratado y analizado en otros contextos, ¿no? Que da lugar realmente a los rasgos de lo que Adorno llama un nuevo tipo humano, ¿no? Tiene algunos textos inéditos en los que trata esto, aunque aparece también desarrollado en algunos textos de Mina Moralia, y esta nueva antropología se lee muy decisivamente en conexión con los dos grandes fenómenos que emergen en el análisis de la teoría crítica en los años 40. Por una parte, la industria cultural, que es reflejo de un nuevo tipo un nuevo tipo humano que ya no es una individualidad y ya no puede articularse como tal, y por otro, digamos, en los rasgos de un tipo medio de carácter que se identifica con lo que se llamará la personalidad autoritaria. No quiere decir que todos los sujetos sean necesariamente personalidades autoritarias, pero sí que surge un tipo humano, de alguna manera, particularmente proclive a una determinada forma de adaptación y a una determinada forma de sumisión necesaria al poder, que da lugar a toda una serie de rasgos y fenómenos psicodinámicos que a nivel sociológico puede observarse que, digamos, tiene una cierta predisposición a la connivencia o la tolerancia hacia un tipo, digamos, de actitudes políticas, ¿no? Este es por lo menos, digamos, el marco del diagnóstico de Adorno, y es, por ejemplo, Horkheimer quien vincula muy explícitamente el nuevo tipo humano del que habla Adorno, un tipo humano autoritario. Con esto, digamos, no quiero dar una imagen demasiado plana, que a veces pueden sugerir los escritos de esta época, ¿no? El análisis es mucho más diferenciado si vamos a los detalles, ¿no? Pero sí que hay un cierto signo epocal que puede entenderse de esta manera. Y es importante entender, por tanto, que lo que está en juego aquí no son simplemente transformaciones, ya digo, generales, sino que afectan a la constitución íntima de los seres humanos, que tienen que ver de alguna manera con unas formas de socialización que ya no toleran, ya no permiten a los individuos fundamentalmente tomar ninguna distancia del aparato social. Adorno señala que el rasgo definitorio de estas nuevas formas de socialización es el antagonismo entre el aparato social y los individuos vivos, pero los individuos entendidos ya aquí de otra manera. Unos individuos cuya línea de demarcación, dice Adorno, con su entorno social tiende a difuminarse, ¿no? Y esto incide, desde luego, en las condiciones de posibilidad de la individualidad. De ahí esa famosa afirmación de que para muchos decir yo es ya un descaro, ¿no? Que señala Adorno en los años 40 en Mínima Moralia. ¿Significa esto que haya desaparecido el principio de individuación, que haya perdido toda vigencia? Para Adorno ciertamente no. Para Adorno ciertamente no. Lo que ocurre realmente es que el principio de individuación ha cambiado de sí, pero podríamos decir que donde antes estaba la autodeterminación, la capacidad de agencia, la libertad, en la medida en la que, digamos, la categoría de individualidad había surgido vinculada a la autoconservación sigue estando en el siglo XX y también en el XXI, vinculada, digamos, a las formas del sujeto individual, ¿no? Lo que ocurre es que estas nuevas formas de subjetivación se asocian fundamentalmente ahora no a la capacidad de agencia y a autodeterminación, sino al miedo vinculado a una lógica de atomización que lleva a que los individuos como sujetos biológicos perciban que se vuelven cada vez más prescindibles, sustituibles, fungibles, y que por tanto su integración en la vida social, en el aparato social del que dependen totalmente, se vuelve precaria. Eso debilita. Cuando Adorno habla de debilidad del yo, la debilidad del yo no es solo un proceso psicológico, ¿no? Es un proceso de debilitación de la posición real de los sujetos empíricos dentro del aparato social, que se traduce
en una situación de dependencia que tiene también una repercusión psicológica. Los individuos, para Adorno, intuyen esta situación. Lo que ocurre es que su propia debilidad no les permite hacerse cargo de todo lo que eso implica, pero hay un debilitamiento real de su posición social. Esto implica básicamente que esa creciente incapacidad para anular su distancia respecto al aparato social, Adorno viene a decir que el rasgo definitorio de las nuevas formas de socialización que surgen con el capitalismo posliberal es que el mismo aparato social del que depende la vida es el mismo aparato social que, digamos, concentra las formas de dominación social. Adorno viene a decir fundamentalmente que esta incapacidad de tomar distancia de ese aparato, por una parte generaliza el miedo a, de alguna manera, quedar fuera de su amparo, y por otra parte lleva a una identificación incondicional con, a asimilarse en cuerpo y alma y sin reservas a lo que este aparato reclama. Y eso, en cierta medida, no elimina la dimensión monadológica de los sujetos, sino que la refuerza. Es decir, este es el rasgo fundamental que se mantiene en la categoría de individuo, no desaparece la categoría de atomización. Cito un pasaje de Mínima Moral. Con la disolución del liberalismo no se ha superado el principio verdaderamente burgués, el de la competencia, sino que ha pasado de la objetividad del proceso social a la constitución de esos átomos que se empujan y se azuzan entre sí, y con ello a la antropología. Esta observación creo que es enormemente importante en la medida en la que, a pesar de que en algún momento Adorno llega a tener la esperanza de que esto llegue a ser así, la disolución de las fronteras que separan al individuo de su entorno social, es decir, su creciente dependencia de la vida social, su pérdida de autonomía, no implica, de alguna manera, que se reduzca su atomización hacia los otros sujetos. Al contrario. Más bien, los otros siguen siendo, en esta lucha cada vez más desesperada por no quedar fuera y encontrar el amparo del poder social crecientemente concentrado, enemigos, puntos de apoyo o vínculos puramente instrumentales. Es decir, el ocaso del mundo burgués no está reñido con que se mantengan, incluso, digamos, se recrudezcan ciertos rasgos de la antropología burguesa, como eran los propios de la frialdad, de la creciente indiferencia al destino ajeno, o la disposición a adoptar formas de conducta crudas o, si es necesario, brutales, porque el particularismo de los intereses y el derecho de propiedad no han desaparecido. Esto dificulta que los individuos puedan relacionarse de forma desinteresada y orgánica entre sí, y fundamentalmente implica, de alguna manera, que la situación de aislamiento con la que cada sujeto, cada individuo se enfrenta a un poder social cada vez más omnímodo, cada vez más concentrado, se convierte en algo que genera también una sensación de soledad, de atomización, difícilmente soportable. Los sujetos no soportan su propia constitución monadológica, decía Adorno, pero no pueden cambiar. Y aquí hay toda una serie de observaciones en las cuales no puedo entrar detenidamente, pero que son sumamente significativas. Adorno dice, por ejemplo, en Educar después de Auschwitz: hoy toda persona sin excepción se siente demasiado poco amada porque sabe amar demasiado poco. Eso no es una carencia solo psicológica, sino es una carencia que responde a un modo de socialidad que propaga la persecución desesperada de intereses individuales en un momento en el que, digamos, de la consecución de estos intereses depende absolutamente todo y todos los demás son competidores, ¿no? El problema es que esto se sedimenta en el carácter, digamos, dificulta los vínculos espontáneos y tiene una consecuencia, ¿no? Adorno escribe también en este mismo texto: las personas a las que habría que amar son de tal modo que no saben amar, y eso hace que no resulten dignas de ser amadas. Aquí tenemos una circularidad, digamos, que lo que hace es reforzar constantemente los ámbitos de la atomización, y cuando Adorno habla aquí de amor no debemos entenderlo únicamente en sentido romántico, aunque probablemente también, sino que los ámbitos de afecto genuino, digamos, de vínculos efectivos entre individuos, se repliegan cada vez más en pequeñas islas, más allá de las cuales toda expresión de solidaridad, de empatía, de reconocimiento, suscita una sospecha de ser puramente instrumental. Y esto es lo que genera, de alguna manera, una situación que realmente permite entender cómo ha cambiado el rol de los individuos, ¿no? Y es que han pasado de ser la encarnación de una cierta autonomía a la personificación de una forma de impotencia también con su propio carácter monadológico, que lo que genera es un sentimiento de desamparo ante el aparato social del que depende y que saben que puede prescindir de ellos en cualquier momento, que implica una sensación muy extendida, y parafraseo a Adorno, de malestar,
una necesidad de seguridad, una incertidumbre, un sentimiento de superfluidad que genera un potencial regresivo en las sociedades del capitalismo avanzado de los años 50 y 60. Lo único a lo que pueden aspirar los sujetos es a la integración, se identifican sin reservas con los roles que puedan encarnar y lo hacen de alguna manera de forma despiadada y muy... sin ningún tipo de miramientos, ¿no? Ningún tipo de contemplaciones hacia las consecuencias que eso pueda tener para otros. El tiempo se me está acabando y son muchas las cosas que me gustaría todavía tratar y no voy a poder hacerlo. Entonces, únicamente un par de cuestiones más. Lo que Adorno plantea aquí es algo que tiene que ver, digamos, con la época en la que surgen, de alguna manera, en los años 30 y 40, los fascismos, la expansión de los fascismos en Europa, el New Deal en Estados Unidos y el estalinismo en la Unión Soviética. Adorno hablaba de una cierta unidad de la época. En general, la teoría crítica, articulada en torno a Horkheimer, el Instituto de Investigación Social, hablaba de una unidad en los rasgos de un cierto aire de familia entre formas sociopolíticas en realidad muy divergentes entre sí, ¿no? El Estados Unidos de Roosevelt, por ejemplo, y la Alemania nazi, ¿no? La Francia de Vichy. Pero estos cambios epocales le permiten aguzar la mirada hacia lo que viene después, es decir, hacia las sociedades del milagro económico de la segunda posguerra, que a Adorno le permiten entender cómo estos fenómenos de integración y de, digamos, pérdida de terreno de la autonomía individual se han cronificado en cierto modo. Y aquí es donde creo que Adorno anticipa toda una serie de cuestiones que son relevantes para pensar también el capitalismo contemporáneo. Podríamos decir que, aunque hayan vuelto nuevas formas de subjetivación que están vinculadas a la capacidad en ciertos ámbitos de agencia individual, habría que preguntarse hasta qué punto realmente la relación de poder e impotencia que marcan un individuo completamente dependiente del aparato social y un aparato social cada vez más concentrado ha cambiado, si eso ha cambiado realmente. Hay un margen de agencia mayor. Esto requeriría un análisis más amplio. Pero creo realmente que lo que señala Adorno aquí sigue siendo la condición de posibilidad de la contemporaneidad. Muy sustantivo en este punto es algo que Adorno señala, que tiene que ver fundamentalmente con cómo la intensidad socializadora que alcanza el capitalismo en el siglo XX implica básicamente una socialización también interna de los individuos, que moldea su propia conformación, su propia vida psíquica, sus deseos, sus miedos, ¿no? Y que esto tiene consecuencias muy fuertes, que Adorno vincula con un concepto que también toma de Marx, ¿no? El crecimiento de la composición orgánica del individuo, dice Adorno. Marx había señalado, con esta idea acabo ya, Marx había señalado que en cierta medida el crecimiento de la composición orgánica del capital significaba que, intento tener el papel para no enrollarme con esto, ¿no? Implicaba fundamentalmente que la masa de los medios de producción crece en comparación con la masa de fuerza de trabajo que los mantiene en movimiento. Adorno señala análogamente que las aptitudes y capacidades que los individuos pueden desarrollar cada vez más están sometidas a las exigencias del aparato productivo y eso implica que la lógica socializadora crece y cala cada vez más hondo en los individuos. Es decir, que los individuos instrumentalizan cada vez más rasgos de su vida, de su espontaneidad, de sus facultades subjetivas, para someterlos a una lógica de autoconservación que aparentemente es suya, pero que está sometida realmente al cumplimiento y al desempeño de funciones sociales. Y al desempeño de esas funciones sociales, digamos, si queremos decirlo así, a la función de esas máscaras que permiten la individualidad, se fía cada vez más toda inmediatez de la vida, se instrumentalizan para ella cada vez más, de alguna manera, las propias afecciones, las dimensiones afectivas, los deseos. Lo vivo en cuanto vivo, dice Adorno, se convierte en cosa, se convierte en equipamiento, el yo se pone entero a sí mismo al servicio del aparato. Todos estos rasgos que Adorno señala aquí, que en cierta medida han sido también señalados por los trabajos de José Antonio Zamora o de Pablo López Álvarez, permiten entender una génesis de cómo la disolución de la individualidad, la autoconservación al precio del yo, como señala Adorno, ¿no? Básicamente, permiten también tender un puente con algunos de los rasgos más definitorios del precio en el que consiste, el precio, digamos, que se cobra las formas de individualidad de la vida contemporánea y cómo en ellas se media de alguna manera la posibilidad de mantener su vida, que como Adorno captara muy bien,
está unida fundamentalmente a la disolución de aquello que habría que conservar. La vida ha perdido, de alguna manera, toda sustantividad en la medida en la que está completamente sometida al aparato económico del sistema social. En fin, esto daría, creo, para mucha más exposición y para matizar muchas de las cuestiones que he señalado, sobre todo al final, pero me gustaría que hubiera todavía un poco de margen para las preguntas y por eso les agradezco a todos su paciencia y su atención y lo dejo de momento aquí. Muchísimas gracias, Jordi. Sí, muchísimas cosas que seguramente nos puedes comentar. Pero bueno, vamos a la ronda de preguntas. Hay algunas preguntas en el chat de Difunde Coach. Voy a comenzar con una que me parece muy interesante. Se pregunta de qué manera se inscribe el concepto de persona en este debate que está poniendo sobre la mesa Adorno. Hay una segunda cuestión que tiene que ver con la función, el papel de la individualidad en el medio del discurso y de la práctica neoliberal y también en este contexto de pandemia. O sea, ¿qué pasa con ese concepto de individualidad en estas circunstancias? Y una tercera que tiene que ver con el papel que tiene el concepto de alienación, el concepto de alienación en esta reflexión que hace Adorno sobre la individualidad. Bueno, dejo ahí ese paquete. De acuerdo, muchas gracias a la profesora Dinara Hernández por hacerme llegar las preguntas. Son preguntas, desde luego, que darían para mucho debate, no sé cuánto tiempo tenemos, ¿no? En primer lugar, con respecto al concepto de persona, realmente... ¿Perdón? No sé realmente cuánto tiempo tenemos, pero bueno, voy a intentar responder con brevedad. No te escucho, Dinara. Perdón, estaba cerrado el micrófono. Sí, no tenemos mucho tiempo, Jordi, lamentablemente. Entonces, dejarlo a tu consideración. De acuerdo. De acuerdo, pues dicen por ahí 5 minutos, intento responder con carácter telegráfico casi. El concepto de persona realmente, etimológicamente es el concepto de máscara, ¿no? Con eso precisamente jugaba Marx, ¿no? Insisto, para Adorno, de alguna manera, esto de la máscara tiene que ver con la identificación con roles y funciones sociales, ¿no? Esto es algo que para entrar en profundidad en lo que esto significa, habría que ir de alguna manera a esa lógica de lo que significa realmente en su teoría, la centralidad que tiene en su teoría, la identificación con los roles, ¿no? Y lo que queda de individualidad, cómo entender la individualidad en relación con estos roles, ¿no? El hecho de que el individuo se constituya como individuo y pueda actuar como sujeto en los marcos que le permite una forma de socialización, en los espacios, por ejemplo, del trabajo, del dinero y de la competencia, no es algo baladí, quiero decir, Adorno está señalando, y esto es importante, que el carácter de individualidad tiene un elemento aparente en la sociedad burguesa, pero que no podríamos tampoco decir, yo creo que sería excesivo decir, de alguna manera, que sea una mera ilusión, ¿no? Hay aquí algo realmente sustantivo, hay un hilo del que se puede tirar, ¿no? Y en cierta medida, sin estos marcos de agencia no habría tampoco reproducción social, y esto permite ciertos espacios, ¿no? Y esto es importante para entender qué significa, en cierta medida, el elemento de la persona, ¿no? Como categoría como tal Adorno no utilizaba. En lo que él se centró y que tiene que ver de alguna manera con el carácter de la individualidad serían 2 niveles. En primer lugar, podríamos decir con la figura de lo que es el carácter, es decir, la persona como algo que cristaliza en una serie de rasgos caracteriales, ¿no? El término viene también y lo toma también de ciertos elementos del psicoanálisis. Adorno se va dando cuenta a partir de los años 40 que realmente una teoría social de la individualidad requiere con cada vez más centralidad, digamos, de una incorporación crítica del psicoanálisis a la teoría social, y eso es algo, digamos, que su pensamiento va a hacer. Y el carácter se entiende no como algo que pueda hipostasiarse, no como algo que sea genuinamente individual, sino que el carácter tiene que ver, en cierta medida, así lo define Adorno, no como una totalidad de la personalidad perfectamente integrada, esto ya no existe en estas condiciones de socialización, sino que tiene que ver, Adorno lo plantea así, con el conjunto de cicatrices, el sistema de cicatrices, es decir, el sistema de heridas que ha provocado en una determinada biografía
la imposición de los imperativos sociales. Esto es lo que forja realmente la individualidad y la sustantividad de la persona. Es decir, es una imagen de la personalidad y del carácter fundamentalmente reactiva, pero que está vinculada a lo que individualiza en cierta medida son las heridas. Lo que queda, esta sería otra dimensión, para entender básicamente lo que es el individuo como cuerpo libidinoso y torturable, como individualidad, es precisamente aquello que no se agota en el individuo capaz de consumir o capaz de producir, que no se agota en sus funciones sociales. Eso es lo que queda para Adorno. De la persona, esa no identidad, de alguna manera, con las funciones sociales que se intenta precisamente puentear a través de la identificación, es lo que permite también apuntalar en esas heridas el potencial de la crítica, que desde luego no está garantizado, ¿no? Pero para él, digamos, ese elemento es ciertamente sustantivo, ¿no? E insisto, la individualidad de la persona está vinculada a la experiencia del daño y el carácter está vinculado a la experiencia del daño y ese daño es social. Adorno lo plantea así, tiene que ver con el modo en el que los imperativos sociales se imponen en una biografía. Y en esa experiencia del daño está la posibilidad de apuntalar la crítica y está también la posibilidad, digamos, de que cristalicen formas de resentimiento, de rencor, que den lugar a dinámicas regresivas. Es decir, ahí hay un terreno de juego que, por ejemplo, en los estudios prácticos sobre el antisemitismo, la personalidad autoritaria y demás, se intenta analizar también, ¿no? Quizá con más fortuna, incluso en algunos textos posteriores. Con respecto a la cuestión de la individualidad en el neoliberalismo, creo que aquí es muy importante, más allá de cómo todas estas cuestiones se han ido tratando, realmente pensar cómo el individualismo, el neoliberalismo, perdón, está vinculado a la generación de formas de autonomía y formas de alguna manera de agencia subjetiva que de alguna manera ya no responden, por así decir, al martilleo de una norma social que dice lo que las cosas deben ser, ¿no? Que era claramente el contexto de los años 40, en el que pensó en parte de su obra Adorno, ¿no? Sino que de alguna manera hay una expresión que recoge esto muy bien, ¿no? Es decir, del anything goes, ¿no? Del cualquier cosa vale, que podía ser de alguna manera un elemento, tomo esta expresión de Roswitha Scholz, ¿no? la teórica feminista de la crítica de la extensión del valor, del anything goes, en el cual, digamos, básicamente cualquier forma puede valer, cualquier subjetividad, cualquier modelo puede valer. El neoliberalismo pasa al anything must go, ¿no? Que quiere decir, tú puedes ser como quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes montártelo como quieras, con un contrato por obra y servicio, con más o menos tiempo, con, digamos, la orientación sexual que quieras, el color que quieras, ¿no? Pero tienes que responder. El imperativo es incontestable. Anything, pero must go. Cualquier cosa vale mientras se cumpla. De alguna manera el carácter coercitivo de la norma social se ha incrementado, pero tolera más abanico de respuestas mientras cumpla con lo que es importante. Y por otra parte, de alguna manera diría que estos elementos de individualidad que se permiten están vinculados también, en cierta medida, a una creciente lividianización de los rasgos del yo que hacen al yo precisamente no superfluo, incluible, empleable, ¿no? Es decir, una creciente carga narcisista en la vida social. Eso está muy vinculado a las formas neoliberales. La academia es un terreno, digamos, privilegiado para observar eso. La pregunta requeriría mucha más extensión, pero no tenemos tiempo, ¿no? Tenemos que cerrar ya. La cuestión de la alienación ciertamente es importante y diría que esta cuestión es central en Adorno, pero la alienación no es una alienación únicamente de los sujetos, sino que la alienación tiene que ver de alguna manera con una autonomización del proceso social que los individuos ponen en marcha, los individuos reproducen activamente como sujetos, cuando compran, cuando venden, cuando trabajan, cuando compiten, y sin embargo ese proceso social les reduce a meros objetos que dependen del proceso. Ese es el elemento, creo, más sustantivo de la alienación en Adorno y más sustantivo para entender lo que estaba tratando aquí. Muchísimas gracias, me dicen que tenemos que acabar ya. Muchísimas gracias a la organización y a la profesora Diana Hernández y a todos ustedes por sus preguntas y su atención.